Hola a todos, mi nombre es Maya Meyer, soy de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía de Argentina, y en este caso estoy ausente debido a que hace poquitos días nació mi bebé y tuve una complicación de salud. Debido a esto es que estoy ausente en este caso. Estuve en otros dos congresos, así que me disculpo por eso, por mi ausencia, y paso a comentarles de qué trata mi presentación. Esto es un pequeño capítulo de mi investigación doctoral que tiene que ver con los corredores biológicos como configuradores del ordenamiento territorial para la preservación del hábitat y mitigar la fragmentación del paisaje. En este caso, voy a hacer foco en una clasificación de corredores biológicos de un área de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Como todos sabemos, el paisaje analiza la evolución y transformación de áreas naturales. Justamente esta transformación tiene que ver con procesos naturales, pero también con la intervención humana. Esta intervención altera el paisaje y, entre otras consecuencias, tiene la pérdida de fragmentación del hábitat. El crecimiento urbano, no solamente la existencia del crecimiento urbano, sino la configuración que genera sobre el territorio, tiene que ver con dos variables. Por un lado, el uso del suelo y por otro lado, el precio de la tierra, generando un espacio periurbano o la interfase urbano-rural. La pérdida y fragmentación del hábitat podría mitigarse con el establecimiento de los corredores biológicos. ¿Qué es un corredor biológico? Es un espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. El objetivo de este trabajo, entonces, es proponer categorías de estos corredores en base a las características ambientales y morfológicas de las unidades del paisaje. Como mencioné anteriormente, tiene que ver, este trabajo está en el contexto del ordenamiento territorial y la utilización de estos corredores como configuración del territorio. La zona de estudio es en Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y está categorizada como el territorio fitogeográfico del tala, el Celtis tala, que es el árbol característico de la zona. En la zona de la costa se superponen dos ecosistemas, el espinal y el área pampeana. Esta heterogeneidad de hábitats tiene que ver con parches de bosques y pastizales que indica que tiene una riqueza del área, pero implica una gran fragilidad y un riesgo de su degradación y deterioro, justamente por la heterogeneidad del paisaje. En la imagen de abajo se ve un corte de la costa donde aparecen bosques de tala, pastizal, luego de vuelta bosques de tala, zonas de bañados o de inundación, seisvales y sausales, y después un juncal que es la pradera ribereña y luego el Río de la Plata. Estas son las unidades del paisaje. Por un lado tenemos la costa, que era el corte que veíamos en la diapositiva anterior, que tiene más o menos 350 metros de ancho, con la presencia de grandes árboles, zonas umbrosas, con vegetación debajo, gran humedad ambiente y en el suelo. Y por otro lado, por supuesto se ve afectado por la dinámica del agua, ¿no? De las mareas altas y bajas. Por otro lado, la loma de Conchilla, que está en la presencia de este árbol que les mencionaba antes, los talares, coronillos y sombra de toro. En estas tres imágenes se ve por un lado el talar sobre la loma de Conchilla, luego el pie de loma y por último cómo es la imagen dentro del talar. Por otro lado tenemos la zona de intercordones, que tiene esta característica de cuando hay época de lluvias se inunda, y cuando hay sequía tiene el aspecto de la tercera imagen que se ve
en el margen superior. Y por último, los pastizales, donde predominan la cebadilla, la estipa y el lotus entre las leguminosas. ¿Por qué se eligió esta zona de estudio? Bueno, por un lado, porque aún conserva un 20% de su superficie sin intervención humana, que se trata justamente de la zona costera. Por otro lado, hay un área que tuvo poca intervención humana, que tiene que ver con los sistemas riparios, ¿sí? De ríos, cañadas y relictos de vegetación natural. Y también tiene baja densidad poblacional, que es de aproximadamente 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Con lo cual es una amenaza este crecimiento de las ciudades cercanas a su deterioro. La metodología que se utilizó, por un lado, la obtención de la información primaria mediante levantamiento de datos en el terreno y apoyo de imágenes de sensores remotos. Y se obtuvieron los cambios en el paisaje natural y antropizado. Y por otro lado, la información secundaria se establecieron las áreas aisladas o parches creados justamente por esta fragmentación y en la zona costera y en la transición de la estepa pampeana. Se analizó también las urbanizaciones del partido con imágenes multitemporales. También así la matriz del paisaje y las zonas no urbanizadas. Bueno, como resultados y discusión, por un lado tenemos los corredores de preservación, ¿sí? Hay áreas de reserva de biosfera, sitios Ramsar o áreas protegidas y naturales. El Parque Costero Sur es uno de los ejemplos que aún conserva la vegetación y fauna natural y también el área protegida del Lombucillo. También la Reserva del Destino y el Refugio Natural y Cultural del Saladero son áreas a preservar, ¿sí? Para que justamente sirvan de sumidero a las áreas que ya se degradaron. Magdalena tiene áreas de actividades productivas como industrias alimenticias, materiales de hormigón y acero, etc., y explotaciones mineras como son las canteras a cielo abierto. Esto ha modificado el paisaje por completo y entonces debe restaurarse ese paisaje y armar una ejecución para recuperarlo y ser restaurado. Y por otro lado, los corredores de vinculación y conservación tienen que ver con los conectores riparios, ¿sí? De ríos y arroyos. Este es uno de los ejemplos más característicos, que es la cañada de Arregui, que sirven como conectividad entre parches y debe, por supuesto, establecerse un área buffer o de amortiguamiento para que haga de barrera de protección y transición del sitio. Como consideraciones finales, bueno, los corredores biológicos comprenden procesos ambientales y por supuesto también aspectos socioeconómicos que se modifican permanentemente. Por lo tanto, se debe establecer la efectividad de los corredores biológicos a través del tiempo, evaluándolo a través de monitoreos. Bueno, como conclusiones, el partido de Magdalena no es ajeno a la fragmentación del hábitat, que se trata de una amenaza mundial, y esta fragmentación, que tiene que ver con la demanda social, ejerce una gran presión sobre los paisajes originales que tiene el partido de Magdalena. Si bien es un estudio parcial, esta tipología de vinculación de los paisajes se ajusta muy bien a la realidad local del área. Bueno, les agradezco mucho su atención y me disculpo nuevamente por mi ausencia. Los saludo y a la distancia desde Argentina.